Hola, ¿qué tal? El día de hoy vamos a trabajar con la derivada de la suma y la resta y vamos a comprender más a profundidad los conceptos aprendidos en los videos anteriores y vamos a atacar un poquito más lo que es las derivadas. Además vamos a ver ejemplos prácticos, ya que en las sesiones anteriores habíamos visto ejemplos teóricos, alguno que otro práctico, pero la mayoría teórico referente a este tema. Entonces vamos a comenzar para poder abordar este tema. Primeramente voy a hacer el recordatorio obligado en estos videos para que no se olvide que la notación de las derivadas equivalentes que pueden aparecer en los libros. Muy bien, repito la información. Si y es igual a f de x, su derivada se puede denotar de tres formas. La primera es f' de x, derivada de y con respecto de x es la segunda forma, y por último d mayúscula sub x de f de x. Las tres notaciones se pueden encontrar en cualquier libro de ecuaciones diferenciales o cálculo diferencial integral y serán muy útiles para atacar los problemas en el futuro, ahora que continúen con futuros cursos de aprendizaje de las matemáticas. Bueno, ahora vamos a recordar algunos teoremas que trabajamos en los videos anteriores. El primero, la derivada de una función constante. Entonces tenemos que si f de x es igual a k, entonces su derivada es 0. Y vimos varios ejemplos con varios números que nos ayudaron a entender este tema. Bueno, esta parte de aquí y esta de acá significan lo mismo, solamente son dos distintas notaciones. Prácticamente es lo mismo. Ahora vamos a ver la derivada de la función identidad. Si f de x es igual a x, entonces su derivada es 1. Entonces vimos, no vimos un ejemplo porque prácticamente nada más estamos derivando x tal cual. Y bueno, entonces esta parte y esta parte significan lo mismo. También vimos la regla de la potencia. Si f de x es igual a x a la n, donde n es un número entero positivo, entonces su derivada es igual a n, se baja la n y se resta un 1 al exponente. Esto es n por x elevado a la n menos 1. Esto y esto significan lo mismo. Y lo probamos en videos anteriores. La última regla que también vimos y probamos, bueno, no es la última, pero sí es una de las importantes que probamos y vimos. Si k es una constante y f es una función derivable, entonces k puede salir de la derivada y podemos concentrarnos en derivar esta parte, tal como lo muestra esta parte. Esta parte y esta parte significan lo mismo y lo vimos en videos anteriores que pueden consultar en este mismo canal. Y el último y más importante en el que nos vamos a enfocar hoy es este. Este teorema se llama regla para la suma y resta, el cual decía lo siguiente: si f y g son funciones derivables, entonces la derivada de la suma es la suma de las derivadas. De igual forma, la derivada de la resta es la resta de las derivadas. Esta parte de aquí y esa parte de aquí significan lo mismo y vimos una demostración de este hecho en los videos anteriores, los cuales pueden consultar en este mismo canal. Ahora nos vamos a enfocar más a ver ejemplos de la utilización de la regla de la suma, aunque también vamos a utilizar mucho los teoremas anteriores, es decir, la regla de la potencia, la regla del múltiplo constante y la derivada de una función constante y la derivada de la función identidad. Entonces, sin más, vamos a comenzar a ver este primer ejemplo. El ejemplo 1 dice así: calcular la derivada de f de x igual a 4x a la 6 menos 3x a la 5 menos 10x cuadrada más 5x más 16. Para resolver este problema, bueno, f' o lo que es lo mismo, la derivada de f respecto de x, vamos a agarrar la constante 4, la cual se queda igual. Derivamos x a la 6, derivando x a la 6 nos queda 6x a la 5, menos 3, esta constante 3 se queda igual, derivamos x a la 5, queda 5 por x a la 4, menos 10, derivamos x cuadrada, que es 2x,
5 pues se queda igual, derivada de x es 1. Y la derivada de 16, la derivada de una constante, como vimos, es 0. Entonces ya calculamos y simplificando nos queda lo siguiente. 6 por 4 queda 24x a la quinta, menos 3 por 5 queda menos 15x a la cuarta. Y por último menos 10 por 2 queda menos 20x, más 5 por 1 pues queda 5. El 0 ya no se agrega y la derivada de esta f de x quedaría así. Entonces esta sería la derivada de esta parte de acá arriba y quedaría de esta forma. Ahora vamos a ver un segundo ejemplo que nos ayudará también a entender la derivada. El segundo ejemplo dice así: calcular la derivada de g de x igual a 3x a la cuarta más x al cubo. Para calcular la derivada de esta función, o lo que es g' de x o la derivada de g respecto de x, pues el 3 se queda igual, derivamos x a la cuarta, la derivada de x a la cuarta es 4x cúbica, más la derivada de x al cubo, que es 3x al cuadrado. Esto es igual a, simplificando, queda 3 por 4, 12x al cubo, este 3x cuadrado se queda igual, y esta sería la derivada, o la solución, o la derivada, que es conocida g' de x, de esta función g de x. Esta sería la solución. Este ejemplo fue muy breve, sin embargo fue muy ilustrativo. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Bueno, el tercer ejemplo dice así: calcular la derivada de psi de x igual a x a la cuarta más x al cubo más x cuadrada más x más 1. Vamos a calcular la derivada de cada uno de los sumandos mediante la regla de la potencia y la regla de la suma. Entonces, para comenzar, psi' de x es igual a la derivada de psi respecto de x. Aquí derivamos x a la cuarta, que es 4x al cubo, con la regla de la potencia. X al cubo, la derivada es 3x cuadrada con la regla de la potencia. La derivada de x cuadrada pues es 2x. La derivada de x es 1, que es la derivada de la función constante. La derivada de la derivada de la función identidad de esta parte. La derivada de x, 1. Y por último, la derivada de la función constante, ahora sí, es 0. Entonces ya tenemos casi la derivada, nada más vamos a simplificar un poco. Esta parte de aquí queda igual, esta queda igual, esta queda igual, esta queda igual, más 0, bueno, no se agrega porque puesto que ya es 0. Y pues ya hemos terminado lo que es este ejemplo. Y la derivada de psi de x, o sea, psi' de x es igual a esto. Y hemos terminado el problema. Ahora vamos a ver un ejemplo final que nos ayudará a profundizar más esto de la derivada de la suma y la regla de la potencia. Vamos a verlo. El ejemplo 4 dice así: calcular la derivada de phi de x igual a 3 sobre x al cubo menos 2 sobre x a la cuarta. Muy bien, este ejemplo será muy ilustrativo porque para resolverlo tenemos que usar una propiedad de los números reales, la cual es la siguiente: a la menos n es igual a 1 sobre a la n. Entonces, usando esta propiedad, a la menos n se puede bajar como 1 sobre a la n, el exponente negativo aquí abajo pasaría a ser positivo. Entonces, usando esta propiedad, tenemos lo siguiente: phi de x es igual a 3 sobre x al cubo, va a cambiar como 3, x al cubo, aquí abajo el exponente es positivo, aquí arriba va a pasar negativo, y nos queda x a la menos 3, menos 2, ese 2 se queda igual, x a la 4 sobre x a la 4, pues con exponente positivo, al pasarlo arriba pasa con exponente negativo, todo esto utilizando esta ecuación, o esta ley. Ahora sí, ya después de esto, phi' de x, o la derivada de phi respecto de x, ya derivamos como nosotros sabemos. El 3 se queda igual, la derivada de x a la menos 3 es menos 3 por x a la menos 4, ya que a la resta de menos 1, menos 3 sale menos 4, y el menos 3 se baja de esta forma, menos 2, el 2 se queda igual, derivamos x a la menos 4, bajamos el menos 4, y le restamos 1 al exponente, menos 4 menos 1 es menos 5, y por eso queda menos 4 por x a la menos 5 como la derivada. Muy bien, vamos a simplificar. Y menos 3 por 3 queda menos 9.
x a la menos 4. Y menos por menos da más, 2 por 4 da 8, x a la menos 5. Entonces ya tenemos esto simplificado. Y otra vez volvemos a ocupar esta ley de aquí. Entonces como aquí es exponente negativo, al bajarlo, menos 9 sobre x a la cuarta queda como exponente positivo, más 8 sobre x a la 5, porque esta también la bajamos con exponente negativo y queda exponente positivo. Entonces esta sería la derivada de esta phi de x. Con lo cual hemos terminado el problema. Muchas gracias por ver el video. Dale like, suscríbete, puedes mandarme tus dudas y comentarios y trataré de responderlos a la brevedad posible. Muchas gracias.